Saludos estudiantes de la Palabra de Dios, bienvenidos a nuestro estudio bíblico titulado Viviendo la Palabra. Este es un esfuerzo de la comunidad ministerial de Lifehouse para llevar y para difundir los estudios bíblicos que compartimos cada jueves a las 7 de la noche en nuestras instalaciones de Cipreses de Curriabat. Si usted quisiera acompañarnos algún jueves, siéntase en total libertad, que sería una bendición poder compartir con ustedes. Le damos las gracias también a la radio Life FM 89.5, a través de la cual también podemos llegar hasta ustedes con este estudio, y por supuesto a los canales de difusión de nuestra iglesia, Lifehouse, en YouTube y en Facebook. Dios te bendiga y nos alegra mucho que nos encontremos para continuar con nuestro estudio. Estamos con la serie Del sueño al destino, las 10 pruebas de José. Y hoy nos corresponde la número 7, titulada La prueba del poder, con un eslogan bonito, un título bonito, que es Aprender a administrar la autoridad dada por Dios. La autoridad no es un problema. El poder no es un problema, y como vamos a estudiar hoy, hasta hay algo en nuestra naturaleza que Dios puso en ella, en donde procuramos cumplir con el propósito de sojuzgar y de dirigir con el que Él nos crió. Y en la primera parte de nuestro estudio vamos a estudiar acerca de la naturaleza humana y cómo esto se relaciona con una inclinación natural a buscar la decisión y el poder. Pero también vamos a estudiar cuáles son las condiciones espirituales con las que se vive la prueba de ejercer poder y también el origen de dónde viene el poder. Habiendo dicho eso, pues procedamos, mis queridos estudiantes, a leer un pasaje muy simbólico que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice así: Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es decir, que en el propósito original de Dios de la creación del hombre, además de la fructificación y la multiplicación, que significaba llenar el mundo que Dios ya había creado para sus hijos, además de llenar la tierra, había una orden específica de Dios de someter y de dominar a la creación. Dos elementos acerca de esto. El primero es que el hombre es la joya de la creación, el pináculo de la creación. No hay otra obra creada que se pueda comparar en valor y en relevancia, y es la única coimagen de Dios con el hombre. Y la segunda es que eso lleva implícito un ejercicio de la humanidad que tiene que ver con la autoridad y con el liderazgo, con sojuzgar y aún con someter. Eso está intrínseco en la naturaleza humana y debemos de entenderlo. Después de la caída, esa naturaleza intrínseca humana se debe entender en esta parte de la prueba del poder como la respuesta a las siguientes preguntas que comparto. Escúchalas con atención, querido estudiante. ¿Cómo respondes al éxito? ¿Cómo respondes al poder? ¿Cómo respondes a la autoridad? ¿Cómo respondes a la influencia? ¿Y cómo respondes a las bendiciones de Dios? Estas 5 preguntas que nos permitirán reflexionar en lo que resta del estudio, deben ser atendidas desde la perspectiva cuando éxito, poder, autoridad, influencia y bendición nos son dadas o son dadas a alguien que está con nosotros. Y debemos de tener una posición espiritual clara en ambas cosas. ¿Cómo respondemos ante estas 5 bendiciones, estas 5 entregas de Dios, desde la perspectiva que las hemos recibido o que han sido dadas a personas que están con nosotros? Por eso es que tenemos que entender la magnitud de la autoridad dada por Dios al hombre, y eso lo vemos en Romanos capítulo 5 y verso 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y aunque el estudio no tiene que ver con la doctrina del pecado o de la salvación, sí debemos de entender que autoridad
¿Qué autoridad tenía Adán? ¿Qué suficiente autoridad tenía Adán como para que a través de él entrara el pecado a toda la humanidad en toda su historia? Dios le había dado una gran autoridad a nuestro padre Adán. Eso es así. Hay que entender que Dios le entregó una grandísima autoridad a Adán. Por tener esa autoridad dada por Dios, es que Adán pudo ser la puerta por la que entró el pecado a toda la historia de la humanidad. Y después de eso, por supuesto que tenemos que entender cómo los hombres de Dios han lidiado con esa autoridad. Por ejemplo, a mí me encanta un comentario acerca de uno de los hombres que tiene un modelo de liderazgo que a mí me encanta. Es una persona que siento que no siempre lo reconocemos, un personaje de la Biblia que no siempre lo reconocemos como un gran líder, pero lo fue. Y fue puesto por Dios en un momento crucial de la historia de su pueblo. Y él supo enfrentar este tema de la autoridad dada por Dios de una manera que debe ser ejemplo para nosotros. Un ejemplo sobresaliente, por cierto. Acompáñame en la lectura de Números capítulo 12, verso 3. Dice así: a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y me encanta pensar que este versículo resalta la mansedumbre, la humildad, el control de su ego como una característica relevante en la vida de Moisés, que fue un líder al que Dios le dio autoridad en un momento crítico de la historia de su pueblo. Es decir, Dios le dio autoridad a Adán, Dios le dio autoridad a Moisés. En Adán le dio tanta que permitió que entrara el pecado. Su posición le permitía ser representante de todos nosotros y por lo tanto su pecado nos cubre a todos nosotros. Y en el caso de Moisés, su humildad, que fue completamente resaltada por este pasaje de Números 12:3. Y es que a Moisés lo encontramos una y otra vez enfrentando la rebelión de aquellos a quienes Dios le había puesto a dirigir. En Números capítulo 16, los versos 1 al 3, encontramos una faceta interesante de una de las varias rebeliones que Moisés, al quien se resalta como manso y humilde, tuvo que enfrentar. Números capítulo 16, los versos 1 al 3. Dice así: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, se atrevieron, oigan el atrevimiento, porque ese es un tema en esto de la prueba de la autoridad, no te atrevas a cuestionar la autoridad que Dios da, se atrevieron a sublevarse contra Moisés, con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Y yo debo confesar que cuando leo esto me entran algunos temores. Primero, que en esta referencia a una rebelión en contra de Moisés, se habla que fueron personas de relevancia. Es decir, eran personas con liderazgo dentro del pueblo, personas reconocidas cuya madurez y cuya experiencia tenemos que reconocer. No eran principiantes, no eran jovencitos que se atrevieron a cuestionar a Moisés. No, era gente de experiencia. Por eso, aunque ya hayamos avanzado un poco en la vida, siempre tenemos que estar atentos a la prueba de la autoridad. Siempre es una tentación permanente. Y el segundo elemento, otra característica de estos que me llaman la atención, es que ellos se atrevieron a argumentar su posición. Que es que Dios no nos puede hablar a otros, son solo ustedes, ya han ido demasiado lejos, todos somos santos hijos de Dios. Y cuando reflexiono sobre esto, me quedo pensando, si hubiese sido yo un israelita de aquel pueblo en el desierto, enfrentando la prueba del desierto, si no me hubieran sonado dulces estas palabras que establecían los rebeldes. ¿Qué tentación enfrentamos? Tenemos que estar atentos a ser siempre
diligentes en nuestra posición ante la autoridad, conscientes, disciplinados, firmes en mantener una autoridad, porque en la naturaleza humana Dios puso el anhelo de la autoridad y del liderazgo, pero el pecado convirtió aquello en un anhelo de rebelión también. Tenemos que cuidarnos. Dios nos ha mandado a ser líderes y a ejercer la autoridad que Él nos da, pero también tenemos que tener cuidado de respetar la autoridad que Él ha dado a otros. Volvamos a nuestro personaje José y leamos algunos detalles de la prueba del poder. Vamos a leer varios versículos de Génesis, capítulo 41, del 1 en adelante. Acompáñenme en la lectura. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños. Pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. En estos pasajes que hemos leído, debemos de reflexionar, y es un detalle que no es poco importante, que José enfrenta un cambio súbito en sus circunstancias. Pasa de un momento a otro de ser un preso sin derechos a ser un hombre de referencia para el faraón y ser convocado por él a palacio. Yo me imagino, mis queridos estudiantes, que debió ser sabrosísimo para José aquel baño, aquella rasurada y una nueva muda de ropas. Esa es la condición en la que José enfrenta este cambio. Es decir, es una súbita variación de sus circunstancias, de preso a persona relevante en la corte, con la que José se enfrenta a la prueba del poder. Sigamos leyendo, Génesis 41, el versículo 33 al 36, donde José no solo interpreta el sueño, sino da también consejos acerca de cómo el faraón debía de enfrentar la situación que el Señor le había revelado. Génesis 41, 33 al 36 nos dice lo siguiente: por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades. Que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Permíteme, querido estudiante, repasar lo que está sucediendo. Primero, hay un cambio súbito en las circunstancias de José, como mencionamos. Pasa de la cárcel a ser un hombre referente. Y después hay una reafirmación de eso, porque no solo es un referente en la circunstancia, sino se vuelve el consejero más cercano y más atendido por el faraón. Su criterio es muy importante. Eso, especulando un poco, pudo haber sido en el corazón de José también una oportunidad para reconocerse, no solo como relevante, sino sabio e inteligente. Aquí voy a hacer un paréntesis que no está en mi bosquejo. Pero saben, una de las maneras de enfrentar la prueba del poder es reconocer que la sabiduría, que la inteligencia vienen de lo alto de Dios como todo don perfecto. José lo hizo. Y quizás fue esta la clave más importante que le permitió sobrellevar la prueba del poder que procedo a leer ahorita, también en Génesis 41, a partir del verso 37.
Al faraón y a sus servidores le pareció bueno el plan. Claro, José hizo un buen plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. José, gobernador de Egipto. Así que el faraón le informó a José, solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Perdonen, me equivoqué en la lectura. José, gobernador de Egipto. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que los vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, «¡Abran paso!». Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, «Yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso». Y ahora sí, mis queridos estudiantes, José está en medio de la prueba del poder. Primero fue cambiada su circunstancia súbitamente. Segundo fue reconocido por el mismo faraón y ahora sí tiene la autoridad de mandar. Buena prueba para el corazón. Saben, mis queridos estudiantes, es que a veces la prueba es en una condición donde no podemos hacer nada, porque estamos sometidos a la aflicción o a la lucha. Pero en este caso la prueba tiene una dinámica diferente. Se le entrega el poder y la autoridad a José. Y como dije al principio del estudio, ese fue el plan original de Dios desde el principio. Que el hombre ejerciera autoridad, liderazgo, que sojuzgara la tierra. Hay autoridad dada por Dios. Dios planea que el hombre tenga la autoridad. Por eso tú y yo como hijos de Dios debemos de estar atentos a ejercer esa autoridad, a superar la prueba del poder adecuadamente, mis queridos hermanos. Entonces, antes de seguir avanzando con la prueba del poder, permíteme recurrir rápidamente a algunos conceptos bíblicos relacionados con la autoridad y el poder, para que tú y yo recordemos estas cosas y se conviertan valiosas en nuestra vida. Una primera pregunta, ¿de dónde viene el poder? Recordémoslo, el Salmo 62:11 dice, Dios ha hablado una vez, 2 veces he oído esto, que el poder pertenece a Dios. ¿De dónde viene el poder? De Dios. ¿A quién le pertenece el poder? A Dios. Recuerda eso cuando estés en situaciones donde corresponde ejercer el poder y la autoridad. Y esto, mi querido hermano y mi querido estudiante, no solo aplica en la condición positiva, también aplica en los momentos de aflicción y en los momentos de injusticia y contrariedad. Mira qué hermoso el ejemplo de la autoridad y lo que nos enseña Juan 19, versículos 10 y 11. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato a Jesús. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? Jesús le contesta, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Claramente está hablando de que Dios se lo dio. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Seguramente ahí Jesús se refería a Judas. Pero aquí el Señor Jesús le está diciendo, este poder que vas a usar para mandarme a crucificar, Dios mismo te lo dio. Y tal vez esto es una enseñanza doctrinal difícil de entender. Porque aún aquellos que utilizan más el poder y la autoridad que tienen, que utilizan mal el poder y la autoridad que tienen, también recibieron el poder y la autoridad del Señor. Porque Dios es fuente de toda autoridad y todo poder. Y por eso la firmeza que Jesús muestra al hablar con Pilato. Dice, no, Señor, tú puedes hacer eso porque mi Padre te deja hacerlo. O sea, es decir, nosotros en sí mismos no tenemos ninguna autoridad. Es una autoridad dada por Dios.
¿Cómo recibimos el poder? Una segunda pregunta. Leamos Marcos capítulo 9, versos 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y si tú y yo tuviésemos la inquietud de ser dignos de recibir el poder y la autoridad que Dios nos quiere dar, debemos de tener una posición espiritual de vocación al servicio. Dios da poder, y eso es un tema extraordinariamente maravilloso de reflexionar. Dios da poder, da autoridad, pero es para que nosotros sirvamos a otro. Esa es la pirámide invertida del servicio. Dios da poder para servir, no para que nos sirvamos. Y eso es una crítica directa al poder del mundo, al poder económico, al poder político, al poder militar. Se buscan con una finalidad de autobeneficiarse. Y eso es contrario al sentido del poder y de la autoridad de Dios. Y por eso es que Mateo 16:25 lo dice de una manera aún más clara. Dice así: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Y esto no es una invitación necesariamente a ser mártir de la causa del Señor. Se trata de renunciar a nuestro plan de vida y entregarnos a la vocación del servicio y a ejercer el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, además de una vocación de servicio, eso conlleva una vocación de renuncia. Pero en medio de esa actitud de cómo recibimos poder, también la palabra nos recuerda que podemos tener esperanza de ser recompensados. Dice Lucas capítulo 6, verso 38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y este es un principio espiritual, una ley causal establecida por el Señor, enseñada por el Señor. Y eso quiere decir que yo puedo aspirar a, si tengo una vida de servicio a otros, de renunciar a mis aspiraciones y vivir en el plan de Dios para mí, a recibir la recompensa que Él tendrá para nosotros. Y por eso es que debemos de reconocer aquella actitud que tuvo José, que está en Génesis 41, 15 al 16, y que les comentaba hace un momento, que yo entiendo que es la clave para que José haya podido ser aprobado en la prueba del poder. Génesis 41, 15 y 16. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Y el faraón le contó a José sus sueños. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el mismo principio, además del cambio súbito de circunstancia, además de ser el consejero especial del faraón y además de verse con una gran recompensa y reconocimiento de todo el imperio, a pesar de todo eso, José le dio al nombre de Dios, su honor en este momento. Dice: no soy yo, es mi Señor el que le puede dar una respuesta al faraón. José aprobó la prueba del poder, le dio el reconocimiento a Dios y tuvo esas vocaciones de servicio. Un detalle para que lo reflexiones: José fue puesto en esa posición de autoridad, pero José trabajó durísimo por ella. Fue esforzado para salir adelante con la responsabilidad. Él fue leal y fue fiel. José, en las 3 ocasiones que llevamos del relato donde fue puesto en autoridad, fue fiel a Dios y fiel a quien lo había puesto. A Potifar en su casa, al jefe de la cárcel cuando estuvo preso, y ahora al faraón en el palacio. José aprobó la prueba de la autoridad. Pero el mejor ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. Te comparto Hechos capítulo 10, verso 38.
Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo quisiera terminar nuestro estudio pidiéndote que reflexiones en esta realidad de nuestro Salvador Jesús. Él recibió poder, la unción del Espíritu Santo. Dios puso en él el poder. Y el poder de Jesús se usó siempre para hacer el bien, para sanar. Permíteme decirlo así, para deshacer las obras del enemigo en las vidas de todos aquellos que se encontraban con él. Quisiera terminar recordando que ese poder que Jesús usó para hacer el bien le permite ser nuestro Salvador. Si hay algo maravilloso que podemos experimentar en nuestra vida, es el poder del bien de Jesús que viene a nosotros y nos transforma en elementos que reproducen el poder de Jesús para hacer bien y para deshacer las obras del enemigo. Si tú no has tenido un encuentro con Jesús, yo te invito a que conozcas a ese Jesús del poder. Detente un momento y dile: Jesús, yo quiero que ese poder tuyo venga a mi vida y me transformes y me hagas libre de las obras del enemigo, porque el Señor tiene el poder y Él aprobó la prueba del poder. Y que toda autoridad que te sea dada, mi querido estudiante de la palabra, la vivas en honor al Señor, reconociendo que viene de Él. Te bendigo, mi querido estudiante. Si quieres hacer llegar tus inquietudes o tus comentarios a nosotros, tenemos el correo electrónico viviendolapalabra@life.cr. viviendolapalabra@life.cr. Sigue adelante con el estudio de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.